Hola, amados hermanos, Dios les bendiga en este precioso día. Dios les guarde y les bendiga mucho, mucho, mucho. Hoy en este día reciban un saludo. Soy su hermano, el pastor Ricardo Pérez. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más, una vez más, compartir la palabra, ¿verdad? Su palabra santa, en la cual nosotros nos edificamos día con día, nos guiamos a través de la palabra, ¿verdad? Lo que Dios quiere en nuestra vida. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Un abrazo a todos mis hermanos, a todos mis amados que están viendo este video. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, Dios guarde su entrada y su salida siempre. Un saludo fraternal, ¿verdad? Pero también que queremos que reciban un saludo de parte de nuestros pastores, el pastor Eduardo Espejer y la pastora Abigail, de la iglesia Hay Poder en Jesús, ¿verdad? Saludos a mis hermanos de allá de Oaxaca, saludos a mis hermanos de Hay Poder en Jesús Cuautla, Hay Poder en Jesús Tizayuca también. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Pues, saludos a todos mis hermanos de Hay Poder en Jesús que van a ver esa transmisión, no sé a qué hora lo vayan a ver, pero estemos atentos a lo que Dios, ¿verdad?, nos habla en esos tiempos, mis amados hermanos. Hoy Dios puso en mi corazón un tema en el cual creo yo que Dios nos va a hablar, nos va a exhortar un poco, ¿verdad? En el cual Dios quiere que la palabra de Dios siga adelante, que la palabra de Dios no se frene, y nosotros somos los responsables de alguna manera de seguir esto. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración, amados hermanos, para que comencemos pues a esta transmisión, esta palabra que Dios puso en nuestro corazón. Dios les bendiga y vamos a orar, amén, y vamos a comenzar en este bonito día precioso. Padre, hoy en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, en este día, Dios eterno del cielo. Bendice, Señor, a cada uno de los que están allá, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Dios eterno, que tú pongas, Señor, en mi boca, Señor, carbones encendidos, mi Dios amado, que no sea yo, Señor, hablando, sino tú seas hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú me permites, Padre, estar aquí, Señor, transmitiendo, Señor, en el canal de Hay Poder en Jesús, para todos mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Dios eterno del cielo, Señor, por cada uno de ellos, Padre, que tu palabra, Señor, no caiga, Señor, en tierra, Señor, en la cual no dé fruto, sino que dé fruto, mi Dios eterno. Te pido, Padre precioso, Señor, que seas tú, Señor, redarguyendo a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y pues, hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Hoy queremos comenzar con un tema que Dios puso en mi corazón y se llama mi legado, ¿verdad? ¿Qué es un legado? Dice, según lo que investigué yo, dice que el legado es una cosa material, ¿verdad? O inmaterial, ¿verdad? Que se deja en testamento, ¿verdad? O se transmite de padre a hijos, de generación en generación, ¿verdad? Puede ser como una herencia, ¿no? Pero cuando tú dejas una herencia en cuestión de... Yo como padre, yo a mis hijos les dejo una herencia. Le puedo dejar carros, le puedo dejar una casa, le puedo dejar una empresa, le puedo dejar todo lo que yo quiera. Yo se lo puedo dejar a mis hijos. Pero un día esa herencia se va a terminar. Un día esa herencia se va a acabar. ¿Por qué? Porque quizás ellos como hijos, ¿verdad?, no sean buenos administradores y ellos agarren y digan, no, pues esto me lo dejó mi papá, esto me lo voy a acabar, ¿verdad? Y después ellos a sus hijos ya no les dejan nada, ¿verdad? Se acabaron la herencia del papá, se acabaron todo, y para los nietos y para los bisnietos ya no hubo nada, se acabó la herencia, se acabó el dinero. Pero un legado, amado hermano, un legado, ¿verdad?, es algo que se transmite, en este caso, de un padre a un hijo, y del hijo al otro hijo, y del otro hijo al otro hijo. En las generaciones que Dios te va a dar, tú vas a tener que dejar ese legado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el legado que Dios quiere que nosotros dejemos a nuestros hijos no es material, ¿verdad? Porque lo material se va a acabar, pero lo que tú dejas en Cristo Jesús, mi amado hermano,
va a ser eterno, siempre va a ser eterno para tus hijos y ellos van a seguir en este camino de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Dios nos deja este legado, que sigamos adelante, ¿verdad? En este camino de Dios, mi amado hermano. Y que nosotros somos los responsables de alguna manera, ¿verdad? De que nuestros hijos sean instruidos y que sean nuestros hijos, ¿verdad? Los que sigan con el legado. ¿Por qué? Porque hemos visto, amado hermano, ¿verdad? Que hay iglesias que se cierran. ¿Por qué? Porque los hijos ya no quisieron, ¿verdad? Ya no quisieron continuar con lo que el padre, con lo que el padre o con lo que el abuelo había dejado, con la obra de Dios. Ya no quisieron. ¿Por qué? Quizás no fueron instruidos como ellos quisieron. Los padres no se preocuparon, ¿verdad? Porque los hijos aprendieran, porque los hijos de alguna manera conocieran al Dios de su salvación, que los hijos conocieran quién es Dios, ¿verdad? De alguna manera nosotros podemos ver, ahorita vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, cómo Dios nos habla que hubo generaciones, ¿verdad? Que no conocieron a Dios, mi amado hermano. No conocieron a Dios y es triste, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hubo generaciones que no conocieron a Dios y dicen, no, wow, entonces lo que los papás aprendieron, lo que los papás vieron, lo que los papás hicieron, ¿dónde quedó? ¿Verdad? Vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor, de alguna manera, nos enseña, mi amado hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar un legado, pero un legado espiritual a nuestros hijos, un legado en el cual ellos vean, ¿verdad? Que la obra en la cual Dios puso y depositó en nuestras manos no se va a tirar a tierra, no se va a echar como dicen por ahí, a la bolsa rota, no, sino que va a caer en buena tierra en nuestros hijos, y luego en nuestros hijos, y en los hijos de sus hijos, y en los hijos de sus hijos, en nuestras generaciones, ¿verdad? Tienen que entender que hay un Dios que les ama, que hay un Dios el cual va a proveer todas sus necesidades, el cual nosotros hemos creído, ¿verdad? Que el Señor nos rescató y que ahora ellos pueden gozar de las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo Dios, mi amado hermano, ¿verdad? Va a actuar en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Así que el legado que tú le dejas a tu hijo, tú le puedes dejar mucha herencia, mi amado hermano, pero el legado es muy diferente. El legado, lo que tú le dejas a tu hijo, va a ser algo que tú le vas a transmitir a tu hijo. Y luego tu hijo se lo va a transmitir a sus hijos. Y así de generación en generación. ¿Por qué creen que nosotros luego checamos, ¿verdad? Y dicen, es que estos brujos, dice, son de la cuarta generación, porque la abuelita era bruja y luego la abuelita le pasó a fulano y a sultano y caray, y ahora nosotros somos la cuarta generación de brujos. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? O luego dicen, es que yo creo en esto porque mi abuelita nos enseñó, y mi abuelita le enseñó a mi mamá, y mi mamá nos enseñó ahí, ¿verdad? La gente deja su legado, amado hermano, pero vamos a ver cómo nosotros tenemos que dejar un legado en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces fíjense, vamos a comenzar y vamos a ver cómo de alguna manera hubo generaciones, amado hermano, que no conocieron a Dios, definitivamente, que no conocieron a Dios, que no quisieron, ¿verdad?, seguir el camino de Dios. Vamos primeramente a Levítico. Fíjense lo que dice Levítico 10:1. Pero primero vamos a leer Levítico 9:22, para que entendamos el 10:1. Fíjense lo que dice Levítico 9:22. Dice, después alzó, dice, Aarón sus manos hacia el pueblo, ¿verdad? Y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Fíjese, aquí nos habla cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, llevaban el holocausto a Dios, ¿verdad? Y dice que ese holocausto fue aceptado delante de Dios. Amén.
Entonces Aarón, nosotros recordemos que Aarón era el que se encargaba, ¿verdad?, de preparar el holocausto para Dios. Amén. Él se encargaba, y aquí dice que este holocausto fue un holocausto, ¿verdad?, que fue aceptado delante de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver, amado hermano, ¿verdad? Vamos a ver cómo los hijos de Aarón, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los hijos de Aarón, mi amado hermano? Se quisieron burlar de Dios, se quisieron hacerlo chistosos, no sé qué pasó, ¿verdad? No fueron instruidos, que no vieron que ellos tenían que vivir en santidad delante de Dios. No les instruyeron, quizás. ¿Será que no les instruyeron? Yo creo que sí. Yo creo que Aarón les estuvo diciendo a sus hijos, ¿verdad? Hijos, el Dios en cual nosotros hemos creído es un Dios santo, es un Dios poderoso, es el Dios, el único Dios que existe, no hay otro Dios, ¿verdad? Y los hijos de Aarón, fíjese lo que hicieron, mi amado hermano. Fíjense, dice, aquí en Levítico 10:1 dice, y Nadab y Abiú y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y luego dice el 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ve, hermano, cómo hay consecuencias, ¿verdad? Cuando los hijos no son instruidos, cuando los hijos no son avisados, mi amado hermano, que no son avisados los hijos, ¿verdad? Los hijos nuestros hijos tienen que ser avisados que este Dios, el cual nosotros hemos creído, ¿verdad?, es un Dios santo, mi amado hermano. Aarón quería dejar de alguna manera su herencia, su legado a sus hijos, pero sus hijos, ¿verdad?, no quisieron obedecer a Dios. Ellos quemaron un incienso, ¿verdad?, que era un incienso extraño delante de Dios. Y dice la palabra que murieron delante de Jehová. Hay hijos que aún, ¿verdad?, que están viendo que sus padres predican, que el testimonio de sus papás es impecable, ¿verdad? Pero sin en cambio ellos no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y están haciendo cosas por allá, por acá, como los hijos de Aarón. A ellos se les hizo fácil ir, ¿verdad?, y quemar un incienso extraño delante del Señor, y cayeron muertos. Por eso es importante, mi amado hermano, que el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos sea un legado conforme a la palabra, conforme al temor al Señor. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y es el legado que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Que busquen a un Dios santo, que busquen un Dios, ¿verdad?, el cual está vivo. Es un Dios, no es un Dios cualquiera, es el omnipotente, es el Rey de reyes y Señor de señores. Es importante, mi amado hermano, que usted y yo entendamos que nuestros hijos tienen que ser instruidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. Si nosotros vimos el pasaje pasado, decía, ¿verdad?, que Aarón, ¿verdad?, y puso el holocausto y fue aceptado delante de Dios. ¿Y por qué los hijos de Aarón no entendieron, ¿verdad?, que tenían que entrar en santidad, que no podían quemar fuego extraño delante del Señor? Que se querían burlar, ¿verdad? Vamos a quemar esto delante de Dios, y miren las consecuencias. Los muchachos murieron. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice, fíjese, hermano, ahí en el libro de los jueces 2:10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Libro de jueces 2:10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida, dice, a sus padres. Y se levantó después, escuche esto por favor, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir aquí, mi amado hermano? Que el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo que la primera generación no se encargó, ¿verdad?, de dejar ese legado a la nueva generación. Porque dice que la nueva generación no conocía, dice, a Jehová. No la conocía.
No la conoció, mi amado hermano, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Quiere decir que los padres, ¿verdad? No le dijeron a sus hijos, mira, Dios hizo esto con nosotros, Dios nos sacó de Egipto, Dios iba como una nube con nosotros, Dios abrió el mar, mira, Dios nos dio de comer el maná, Dios nos dio la codorniz. O sea, no se encargaron, mis amados hermanos, de inculcarle a sus hijos, ¿verdad? Lo que Dios había hecho con ellos. Por eso dice que esta generación, y es tremenda porque era una generación completa, una generación en la cual, dice la palabra de Dios, no conoció a Jehová, ni la obra, dice, que había hecho por Israel. Entonces, ¿cómo esta generación, verdad, iba a continuar con el legado de la primera generación si ellos no conocían a Dios? Ellos no conocían a Dios. Esta generación no conoció ni lo que hizo Dios por ellos. ¿Por qué? Porque los padres no se encargaron de decirles lo que Dios había hecho con ellos. Amén. Es importante, mi amado hermano, si usted se da cuenta cómo la palabra de Dios nos va diciendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dejar un legado. Tenemos que contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios va a hacer con ellos, lo que Dios va a hacer con sus nietos, con sus bisnietos, con sus generaciones, con mis generaciones. ¿Quién va a seguir con la iglesia, amado hermano? ¿Quién va a seguir? ¿Aquellos que no conocen a Jesús? No. Los que conocen a Cristo, los que han sido, ¿verdad?, instruidos de alguna manera, ellos son los que van a seguir con la obra de Dios, mi amado hermano. Los hermanos que han partido con el Señor han dejado un legado, ¿verdad? Y los hijos, ¿verdad?, que vienen atrás de ellos saben que un día van a subir a ese púlpito, ellos saben que van a seguir, ¿verdad?, en la obra, ellos saben que tienen que ir a predicar a Oaxaca, ellos saben que tienen que abrir iglesias, ellos saben que tienen que ir a los hospitales a compartir la palabra, ellos saben que hay poder en Jesús, tiene que crecer, las nuevas generaciones tienen que saber, mi amado hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Amén. Cristo vive, amén, aleluya. Gloria a Cristo, amado hermano, gloria a Cristo. Yo me gozo porque esta palabra, ¿verdad?, llega a nuestra vida, llega a nuestro ser, ¿verdad? Yo quiero compartir esta palabra porque nosotros somos los obligados, mi amado hermano. Por eso hay hermanos que dicen, hermano, ore por mis hijos, porque mis hijos no se convierten. Hermano, es su obligación decirle que se convierta. Es su obligación decirle que, dijo el pastor la otra vez, haga un altar de enseñanza en su casa, amado hermano. Haga un altar aunque se enojen, hermanos. Usted comparta la palabra en su casa. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Es necesario que nuestros hijos conozcan que en Cristo Jesús hay una solución a nuestros problemas, a nuestra vida. Amén. Es necesario. No se los aviente a otros. No se los aviente, hermano. Ahí le encargo que ore. Ahí le encargo a mi hijo. Ahí le encargo esto. Ahí le encargo lo otro. Sí, nosotros podemos podemos ayudar, pero la obligación, mi amado hermano, es de los padres. Es de los padres. Amén. Por eso esta generación dice que no conoció a Jehová, porque los padres no tuvieron ni siquiera un poquito de tiempo para decirles, miren, Dios hizo esto, miren, Dios hizo lo otro con nosotros, ¿verdad? Y ellos no se encargaron de eso. Ellos siguieron viviendo, y toda esa generación se fue, ¿verdad? Y la nueva generación no conoció a Dios, no conoció a Jehová, ni la obra que había hecho con Israel. Qué tremendo, amado hermano, qué tremendo. Hoy podemos ver también nosotros jóvenes que ni siquiera se saben Juan 3:16. Y es tremendo eso, amado hermano. Por eso es necesario, mi amado hermano, que cuando sea el evento de jóvenes, mande a sus jóvenes. Que cuando sea el evento, ¿verdad?, de niños, mande a los niños, mi amado hermano. Mándelos para que sean instruidos, para que conozcan a Dios. Y usted refuerce en su casa la doctrina, usted refuércela. Porque hay jóvenes que van creciendo, mi amado hermano, y después ya no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque ya no quiere nada con Dios. Porque no se le instruyó como se le tuvo que haber instruido. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense cómo Dios a nosotros nos deja, ¿verdad?, a través de su palabra, un legado que nosotros tenemos que continuar. Pero quiero leerles, ¿verdad? Dice Josué 24:15. Fíjense lo que dice Josué 24:15. Amén. Aleluya.
Cristo vive, amén, aleluya. Fíjese lo que dice Josué 24:15, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice el Señor, ¿verdad? Dice Josué que él y su casa, él determinó, ¿verdad, mi amado hermano? Él determinó seguir a Dios, seguir al Señor. Él determinó en su corazón, ¿verdad? El seguir a Dios. O sea, él no quiso seguir, ¿verdad? Lo que el pueblo había seguido. Fíjese lo que dice Josué 24, ¿verdad? 15. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Fíjese lo que dice, escojan hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí Josué no nomás dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, sino que Josué se estaba comprometiendo, encargándose él en su corazón, ¿verdad? El que sus hijos, su familia, toda su descendencia, ¿verdad? Iba a conocer a Dios. Iba a conocer a Dios. Él se iba a encargar, mi amado hermano, de alguna manera, ¿verdad? De que sus hijos, sus generaciones, conocieran a Dios. Los iba a instruir en lo que Dios había hecho con ellos. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no quiere decir nomás como un dicho. Y cuando decimos, es que mi casa y yo servimos a Jehová. Pues sí, pero tu obligación y mi obligación es instruirlos en la palabra de Dios. Es instruirlos en el camino de Dios. No nomás decirlo. No nomás decirlo, es que en mi casa yo servimos a Jehová. Pues si sirves a Jehová, entonces que tu generación, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, que Dios te dé, mi amado hermano, que todos conozcan a Jehová, que todos conozcan al Señor. Ese es un compromiso que tú y yo tenemos que tener, es un legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. La herencia, te vuelvo a repetir, la herencia se la van a acabar, y es más, se van hasta a pelear por la herencia, pero el legado que tú dejes en cada uno de tus hijos, eso lo van a guardar en su corazón. Y ellos van a decir un día, mi papá me dejó un legado, mi papá me dejó a Cristo en mi corazón, mi papá me dejó, ¿verdad? El que la palabra de Dios es palabra de Dios para mi vida, es algo que me instruye, es el seguir a Dios, ¿verdad? Es seguir las bendiciones de Dios, eso me lo dejó mi padre, y eso nadie me lo quita porque eso me lo heredó mi papá, eso el legado mi padre me lo pasó a mí. Amén. Eso nadie se lo va a quitar a sus hijos, hermano. Lo material se va a acabar, le voy a repetir. Lo material se va a acabar, pero el legado que usted le deje a su hijo va a ser por siempre. Y él va a tener la obligación de pasárselo a sus hijos y a sus hijos. Amén. Cristo vive, aleluya. Ahora fíjense lo que dice Segunda de Timoteo 1:5. Fíjense qué hermoso aquí. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo. Y Timoteo es un ejemplo, hermanos, ¿verdad? En el cual Dios, ¿verdad? Dios nos habla a través de Pablo instruyendo a Timoteo, y vean cómo Dios nos va a hablar tan hermoso y nos va a decir, tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que caminar todavía nosotros, ¿verdad? Conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hicieron con Timoteo. Dice, segunda de Timoteo 1:15, dice. Segunda de Timoteo 1:15, dice. Segunda 1:5, perdón, 1:5, yo estoy mal, 1:5. Fíjense lo que dice 1:5, dice, trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida, dice, que hay en ti. Fíjense, me escuchen por favor esto, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya, amado hermano. Aquí Dios nos está hablando que la abuela, ¿verdad?, le enseñó a su hija y la hija le enseñó al hijo. Un legado hermoso.
Un legado hermoso que le dejaron a Timoteo. Por eso Pablo le está diciendo, yo sé, dice, que trayendo la memoria, la fe no fingida, ¿verdad? Que hay en ti. O sea que Timoteo era un hombre de fe recto delante de Dios. Que él no era hipócrita, en pocas palabras. Que su fe que su fe que él tenía era una fe pura y limpia, mi amado hermano, ¿verdad? Y dice que la cual, dice, primero, dice, en la cual habitó primero en tu abuela. Fíjense, en su abuela. Loída, dice, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amado hermano, aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? De ese legado que dejó la abuela a la madre, y la abuela se lo transmitió a Timoteo, ¿verdad? Y Pablo sabía, dice, tu abuela era una buena hija de Dios, era una sierva de Dios. Tu madre también era una mujer, una sierva de Dios tremenda. Y ahora tú, Timoteo, todo lo que aprendiste de ellas, todo lo que ellas te dijeron, todo lo que te instruyeron, ¿verdad? Ahora está en ti. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo es necesario que nosotros como padres, ¿verdad? O como pastores, o como siervos de Dios, ¿verdad? Le hagamos a entender a la iglesia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. El que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y compartir del Señor, y compartir del Señor al que sigue, al que sigue, al que sigue. Aunque no quieran, aunque se enojen. Pero nuestro legado tiene que seguir, el legado de Cristo, ¿verdad? En el cual nosotros tomamos esa herencia, nosotros que aprendimos, que hemos creído en Dios, mi amado hermano. Ahora nosotros tenemos que transmitirle a la gente, ¿verdad? Que hay un Dios, que hay un Cristo que da vida, que hay un Cristo, ¿verdad? En el cual ellos pueden tener paz, pueden tener vida eterna, mi amado hermano. Entonces, fíjese aquí qué hermoso, ¿verdad? Cuando dice tu abuela, tu madre y ahora tú. 3 generaciones, ¿verdad? Conocían al Señor. 3 generaciones, qué hermoso. Cuando nosotros vimos ahorita ¿verdad? En el Antiguo Testamento que nos dice, y hubo toda una generación, quién sabe cuántos eran, mi amado hermano, pero toda una generación, dice, que no conoció al Señor, no conoció a Jehová, ni la obra que Jehová hizo con Israel. No lo conocieron, hermanos, no lo conocieron. Y como no lo conocían, pues, ¿qué temor iban a tener de Dios? Si no lo conocieron. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que la obra que hubo en su abuela, en su madre y ahora en él, ¿verdad? Iba a seguir, iba a seguir, iba a seguir. Amén. Es tiempo, mi amado hermano, que tú y yo entendamos que lo que nosotros le vayamos a dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Sea algo hermoso. Por eso dice la Biblia en Proverbios, amado hermano, dice en Proverbios 22:6, fíjese lo que dice, Proverbios 22:6, lo que nos dice la palabra, la bendita palabra, Salmos, Proverbios, fíjese lo que dice, 22:6, 22:6, dice, instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Instruye a tus hijos desde niño. Y cuando fuere viejo, mi amado hermano, no se va a apartar. Porque va a aprender, él va a entender lo que tú le has dicho desde niño, desde niño, desde niño, desde niño. Él va a comenzar a caminar en un camino con Dios. Dice, y cuando fuere viejo no se tiene que apartar, porque Dios no miente. Si dice el Señor que tú desde niño, ¿verdad?, lo instruyas en la palabra de Dios, ¿verdad? No tiene por qué apartarse. No tiene por qué darse giro, mi amado hermano. En Dios, ¿verdad?, están esas promesas para nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir caminando, mi amado hermano. Seguir caminando, seguir caminando. Pero nuestros hijos tienen que aprender. Nuestros hijos tienen que aprender a caminar, ¿verdad?, en los caminos que tú caminas. En los caminos que tú y yo caminamos. ¿Por dónde andamos tú y yo, mi amado hermano? ¿Por dónde andamos? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él lo dijo. Nadie más lo ha dicho. Y la responsabilidad tuya y mía es que nuestros hijos caminen en ese camino de Dios. Porque si no van a ser generaciones perdidas. Ya lo leímos.
Dice, y la generación de los, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y la generación de los fulanos, de los sultanos, de los menganos, no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. No conocieron al Señor. No lo conocieron. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen a Cristo? ¿Cuántos de nuestros hijos, mi amado hermano, conocen de verdad que tienen que rendirse a Dios? ¿Cuántos? Por eso luego los padres estamos desesperados. Hermano, ahí le pido por favor que lleve en oración a mi hijo, porque no deja el alcohol, porque no deja no deja el cigarro, no deja las groserías, no deja esto, hermano, no deja lo otro. Y esto, Dios, instrúyelo desde niño, amado hermano. Tú que tienes niños pequeños, instrúyelos desde niño y no se apartará cuando fuere viejo. No se apartará. Él conocerá al Dios de su salvación. Él conocerá, mi amado hermano, escucha, a ese Dios que le ama. Él lo va a conocer. Porque tú estás dejando un legado en su vida. Porque él está siguiendo tus pasos. Tus hijos están viendo lo que tú haces. Tus hijos están viendo cómo hablas. Tus hijos están viendo cómo te comportas. Tus hijos están viendo cómo caminas. En dónde caminas. Con quién caminas. Ellos están viendo todo, hermano. Y son los primeros que te comienzan a decir, pero si tú eres peor, papá, pero si tú esto, papá, pero si tú lo otro, papá. ¿Por qué? Porque no les enseñamos, ¿verdad? No los instruimos desde pequeños. Como que nosotros queremos dejar una herencia material, pero lo más importante es que nosotros les dejemos un legado espiritual que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, mi generación, mi segunda generación, mi tercera generación, mi cuarta generación, todos conocieron a Jesús. Todos conocieron a Cristo. Quizás hay familia de tus hermanos, tus hermanas, tus primos, ellos no quieran conocer a Cristo, pero tu familia, como dijo Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo. Y entonces Josué dijo, y yo me voy a encargar, ¿verdad?, de que mis generaciones sirvamos al Señor, que de mis generaciones conozcan a Cristo, conozcan al Señor, conozcan a Jehová, conozcan a Jesús. Yo me voy a encargar de eso. Eso es lo que quiere decir Josué, hermanos. Él sirvió a Dios. Dice, aunque ustedes sirvan a otros dioses de los amorreos, no se preocupen, hagan lo que quieran. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Eres criticado? Claro que eres criticado. ¿Eres juzgado porque eres cristiano? Pues sí. Pero tú tienes que preocuparte por tu casa, amado hermano. Tienes que preocuparte porque tus hijos, ¿verdad?, sigan ese legado que Dios ha dejado y que tú vas a dejar en ellos. Amén. Gloria a Cristo. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Y miren, vamos ahí mismo en 2 de Timoteo. Fíjense lo que dice. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Y estas palabras es algo hermoso. Que cuando lo leí dije, wow. Qué tremendo, ¿no? Porque Pablo se fijó, ¿verdad? Pablo le dejó de alguna manera a Timoteo, le encargó, le dejó un legado. Oye, ya estoy, fíjense lo que dice, fíjense por favor, escuchen. Dice, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahora dice, que prediques, fíjense, ¿qué le está diciendo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, hermanos, aquí a veces nosotros no entendemos. Dice, pero fíjense lo que dice, fuera de tiempo, redarguye, reprende, ¿verdad? A nuestros hijos hay que reprenderlos, hermano. No, hermano, pero ya está grande y se ve más fuerte que yo, y ya está más altote que yo. Repréndalo en el nombre de Jesús, hermano. Aquí Pablo nos está diciendo, aquí en esta carta a Timoteo, dice, reprende, dice, redarguye, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. O sea, conforme a la palabra de Dios, mi amado hermano, tú tienes que exhortar, tú tienes que enseñarle a tus hijos que hay un legado que tú les vas a dejar a ellos. Pablo le dejó este legado a Timoteo. Y fíjese lo que dice el 3, porque vendrá tiempo, escuche mi amado hermano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir, mi amado hermano, ¿verdad? Que si usted no les enseña a sus hijos, va a haber quien les enseñe. Y no le van a enseñar conforme a la palabra de Dios. Le van a enseñar cosas que no están bien que no están bien conforme a la palabra de Dios. Y ya lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuántas sectas ha levantado en contra de la palabra, mi amado hermano? ¿Cuántas? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Que los jóvenes van ahí caminando, ahí cargando sus ídolos y todo, ¿verdad? Porque han sido mal instruidos, porque son jóvenes que no han sido instruidos, no han sido, ¿verdad? No se les está dejando un legado conforme a la palabra de Dios, sino que a él le enseñó su abuelo, le enseñó su papá que tenían que ir así, ¿verdad? Pero dice que en sus propias, ¿verdad? Dice que tendrán comezón de oír, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si usted no le enseña a su hijo, mi hermano, va a haber alguien quien le enseñe, pero quién sabe cómo le enseñe. Así que usted tiene que comenzar con sus hijos, grandes, pequeños. Aquí dice Pablo, ¿verdad? Exhórtalos, repréndelos, aunque se enojen. Hermano, pero es que si usted viera cómo está bien grandote, repréndanlo en el nombre de Jesús. Que aprenda que la palabra de Dios es para él y es para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Amén. Aleluya, dice. Y apartarán, escuche, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué hago, hermano? ¿Tienes que evangelizar a tu familia o no? Tienes que evangelizarla, tienes que cumplir tu ministerio al cual Dios te mandó, a compartir la palabra de Dios, pero tienes que comenzar por los de tu casa. Tú y yo tenemos que comenzar por los de mi casa. ¿Por qué? Porque cuando el hijo de pastor o el hijo del líder falla, no dicen, mira, es que es el no. Dicen, es que el pastor ha de ser igual que él. Es lo primero que dicen. No lo señalan a ellos, señalan al papá o señalan a la mamá. Es lo primero, mi amado hermano. Si tus hijos dan un buen testimonio, ellos van a ser de buen testimonio porque tú los has instruido muy bien en la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado en el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya estaba a punto de partir de esta tierra, amado hermano, pero le estaba dejando un legado a Timoteo. Por favor, te encargo, evangeliza. Por favor, te encargo, cumple tu ministerio, por favor. Por favor, exhorta a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Redargúyeles cómo están mal delante de Dios. Redargúyeles, exhórtalos, repréndelos, Timoteo, por favor. No dejes que tu ministerio no deje no se apague, porque se van a enojar mis hijos. Y si se va de la casa, pues que se vaya, hermano. Que se vaya, que usted tiene que compartirle la palabra de Dios. Usted tiene que decirle, hijo, el camino que tú estás tomando no es el camino que yo te estoy mostrando, ni el camino que Dios me mostró. Tú estás tomando un camino diferente, el que Dios no quiere. Y al final acuérdense que camino es camino de muerte, mi amado hermano. Es el legado que tú y yo tenemos que dejar a nuestros hijos. Es el legado que Dios nos dejó a nosotros. Y aquí está. Aquí está, mira. Aquí está. No hay más. Aquí está. ¿Queremos caminar con Dios? Aquí está. Aquí está la palabra. Es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Porque hubo generaciones que no conocieron a Dios. Qué tremendo. Dice, fíjense lo que dice Pablo. Dice, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. He guardado mi fe. Y le está diciendo a Timoteo, tú también tienes que pelear, Timoteo, la buena batalla. Tienes que acabar la carrera y tienes que guardar tu fe. Es lo que le está diciendo. Tienes que guardar tu fe. Tienes que pelear, Timoteo, la buena batalla. Tienes que acabar la carrera. Por favor, no te quedes a medias. Cumple tu ministerio, ¿verdad? Haz obra de evangelista, por favor. No dejes de compartir la palabra. Amén. La que te enseñó tu abuela y la que te enseñó tu madre y ahora tú la estás llevando. No dejes de compartirla. Amén. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día, y no solo a mí, sino a ti, Timoteo, sino a ti, toda la iglesia de poder en Jesús, y a todos los que aman su venida. Amén. Es el compromiso, mi amado hermano, que tú y yo tenemos para con nuestros hijos. Déjales, tú les puedes dejar, te voy a repetir, déjales casas, déjales lo que tú quieras, hermano. Pero eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar. Se lo pueden acabar ellos en su generación, y para sus nietos ni migajas, y para sus hijos ni migajas pueden dejar. Pero el legado que tú le dejes en Dios a través de la palabra de Dios, mi amado hermano, eso lo van a guardar ellos en su corazón. Y ellos van a decir, esto me lo dejó mi padre, el seguir a Cristo. Ahí está mi padre, pero mi padre me dijo, ¿sabes qué? Ve a la sierra a compartir la palabra. ¿Sabes qué? Ve a los hospitales a compartir la palabra. ¿Sabes qué? Hay poder en Jesús, tiene que crecer, hijo. Hijos, tiene que crecer, la iglesia tiene que crecer. ¿Por qué? Porque somos parte de esa gran familia de Dios. Amén. Y usted es parte de esa familia, hermano. Y el legado que usted y yo dejemos, ¿verdad? Tiene que prevalecer. No se puede enterrar, no se puede morir. Que ya falleció. No, nosotros tenemos que seguir, hermano, el legado que Dios nos dejó a través de su palabra. Porque ya vimos que hay hijos, ¿verdad? Que hacen cosas que no están bien delante de Dios, como los hijos de Aarón. Hay generaciones que no conocen a Dios. Pero tu generación y mi generación conocemos a Dios. Tu casa y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, qué palabra, hermano, espero te haya edificado, espero te haya, y lo digo con mucho amor, nos haya Dios dicho, sí cierto, Señor, sí cierto, mis hijos yo no los puedo ver perdidos, a mi familia no la puedo ver perdida, Señor. Hay hijos que todavía no se convierten bien, Señor. Hay hijos que andan ahí como que queriendo, que tabaleando, Señor, y no quieren nada, y luego vienen, y luego no vienen, de repente dicen gloria a Dios, de repente dicen groserías, de repente dicen esto, Señor. No, yo tengo que afirmar mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y el legado que yo le deje a mis hijos va a ser por todas las generaciones. Por todas mis generaciones, que ellos puedan decir, ese hombre que está ahí, nos instruyó, nos dejó buena palabra, nos dejó, ¿verdad?, el camino de Dios, y nosotros tenemos que seguirlo hasta que el Señor venga, o hasta que el Señor nos llame a su presencia, mi amado hermano. Amén. Pues le doy gracias a Dios por esta palabra, amado hermano. Espero edifique tu vida, ¿verdad? Y de verdad, amado hermano, tienes niños chiquitos, comiénzalos a instruir. Hay en la iglesia hay tantas actividades en las cuales tú puedes llevar a tus hijos. Llévala con los jóvenes, llévalos con los matrimonios. Si tú dices, es que yo no puedo, nosotros no sabemos cómo llevar a nuestros hijos como matrimonio a Dios. Amado hermano, el domingo comienzan a las 10 de la mañana, ¿verdad?, para matrimonios. Inscríbete, mi amado hermano. Ve a los eventos de matrimonios los sábados. Ve al de varones. Varón, tú que eres la cabeza de tu casa, ve y ponte a cuentas con Dios y dice, Señor, sí es cierto, no he edificado mi casa conforme tú quieres, ¿verdad? ¿A dónde irán mis generaciones si yo no les enseño el camino, si yo no les dejo el legado que tú me has dejado? Amén. Hoy quiero hacer una oración, mi amado hermano. Y de verdad reflexionemos en qué nosotros hemos fallado. Y decirle, Padre, instrúyeme tú primero a mí para yo poder instruir mi casa. Dame un oído, no grueso, dame un oído en el cual, ¿verdad?, yo pueda entender tu palabra, yo pueda entender cada vez que escucho una prédica lo que tú quieres para mi vida. Amén. Vamos a orar. Dios les bendiga y muchas gracias por ver este video. Compartan, por favor, compartan ahí, póngale compartir, Ministerios de Poder en Jesús. Te invitamos a la iglesia. En la iglesia estamos todos los sábados, todos los domingos a las 11 de la mañana, de 11 y en adelante estamos en la iglesia Hay Poder en Jesús. Por favor, no te pierdas, mi amado hermano, no te pierdas el servicio todos los domingos de 11 a
a una y media por ahí, pero ve y gózate delante de Dios con nosotros, mi amado hermano. Ve y gózate delante de Dios para que tú puedas crecer. Te invitamos todos los domingos y comparte por favor todas las publicaciones de Poder en Jesús. Recibe un fuerte abrazo, ¿verdad? De los pastores Eduardo Espejel y Abigail. En la radio se escucha al pastor, ¿verdad? En la 1380 y en la 1440 del AM, a las 7 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. De verdad que es una bendición escuchar la palabra de Dios. Amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, y que Dios sea el que hable a tu vida hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor eterno, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, porque tú quieres, Padre, que nuestras generaciones, Señor, te conozcan, Padre, que nuestros hijos, que nuestros nietos, Dios, que todas las generaciones de las cuales tú nos has dado, Padre, te conozcan a ti, Señor, y que ellos puedan, ¿verdad?, compartir tu palabra, Señor, que el legado, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, ahora sea en ellos, sea en sus hijos, en los hijos de sus hijos, mi Dios eterno. Bendice, Padre, a cada uno de las personas, Dios, que están escuchando esta transmisión, Padre. Sabemos, Señor eterno, que nuestros hijos, Señor, a veces no quieren oír, Señor, a veces no quieren obedecer, Padre, pero tú danos, Señor, las estrategias, tú danos, Señor, las palabras idóneas, Padre, para poder, Señor, ministrar a nuestros hijos, Padre, para poder instruir, Señor, a nuestros hijos, Padre Santo, Señor, en tu palabra, Padre. Muchas gracias te doy, eterno Dios, en el nombre de Jesús, Padre, y bendice, mi Dios amado, a cada uno de tus hijos, Padre, a cada padre de familia, a cada madre de familia, Señor, que podamos seguir, Señor, caminando, Padre, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu amor y conforme a tus misericordias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre. Gracias, Dios eterno, Señor, porque nos permitiste a esta generación, Padre, conocerte, Señor. Le permitiste a esta generación, Dios eterno, exaltar tu nombre, Padre, y lo más hermoso, Dios, compartir tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre. Muchas gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te damos un aplauso fuerte, Padre, porque tú te mereces toda la gloria, tú toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amado hermano, entonces no nos dejen de ver, por favor. Hay poder en Jesús. México te invita, congrégate con nosotros y vas a ver que Dios va a transformar tu vida, Dios va a cambiar tu familia, porque Dios no miente, mi amado hermano. Dios es un Dios fiel a su palabra y Cristo te ama. Yo también te amo en el amor de Cristo, y un abrazo a todos mis hermanos. Dios les bendiga, y denle like, compartan. Dios les bendiga, amados hermanos.